La fase 3 es una fase donde se nos exige mucho a los familiares. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el familiar al que hemos acompañado lleva meses, incluso años, sin beber. Y sin embargo, al familiar le cuesta mucho adaptarse a esta nueva situación. ¿Por qué? Pues porque hay que entender algo que es fácil de decir, pero es complicado de hacer. Y para que el otro cambie, tengo que cambiar yo. Para que el otro cambie, tenemos que cambiar yo y mis hijos. Y cambiar es algo fácil de decir, pero difícil de hacer. Hay que explorar cuáles son mis necesidades, hay que explorar qué me gustaba, qué dejé de hacer como consecuencia de ocuparme del problema del alcoholismo familiar. ¿Qué puedo hacer? Afortunadamente, nuestras asociaciones brindan múltiples posibilidades relacionadas con el ocio, con la cultura, con el arte, para que aquellas necesidades, aquellos hobbies, aquellas cosas que nos gustaban, podamos recuperarlas. ¿Qué os parece si vamos a ver por la fase 3? ¿Cómo estamos? Buenas, venga. Bueno, pues llegado a este punto me doy cuenta que tengo que empezar a pensar un poco en mí. Es decir, vivimos constantemente pensando en ellos, protegiendo, solapando. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Ahí empezamos a pensar en nosotros, a buscar alternativas, a socializar. No se nos olvide que vivimos por y para ellos. Entonces empezamos a socializar, a darnos cuenta que también nosotros nos tenemos que curar, que también de seguir así no solo van ellos al pozo, sino que nosotros también vamos detrás. Entonces sí que es verdad que procuro, trabajo en crecer como persona, crecer como familiar, porque no se nos olvide que el bienestar de ellos también pasa por el nuestro. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudarles. Los familiares también tienen un pasado con el alcohol. Y en la fase 3 van a tener que hablar de ello. Y a veces no apetece, porque volver a remover esos capítulos tan dolorosos de la historia de la familia, pues uno no quiere. Y a veces da miedo, porque pensamos que si volvemos a tocar determinadas heridas, nuestro familiar o nuestra familiar va a estar en riesgo de una recaída. Pero hablar es imprescindible, poner en palabras el dolor, expresar lo que se ha sufrido, incluso podemos expresar que a veces queriendo ayudar no hicimos lo más adecuado, pero todo eso es necesario para ir reparando y limpiando esa historia familiar. Los familiares necesitan que su sufrimiento sea visto, sea validado, sea reconocido, y en el grupo van a encontrar ese espacio. Y creo que eso es profundamente reparador. Creo que eso permite que los familiares puedan continuar adelante y que puedan, creo que ese reconocimiento del daño favorece mucho que ellos también puedan perdonar a sus familiares alcohólicos y alcohólicas. Creo que sin ese reconocimiento es mucho más difícil, y en esta fase los familiares van a tener la oportunidad de sentirse vistos como nunca antes. De todas las fases por las que he ido pasando durante este tiempo, si hay una especial para mí es la fase 3. Es una fase muy importante, una fase que me marcó mucho, porque yo recuerdo la sensación que percibí de comenzar a entender que en la medida en que yo me cuidaba, pues no solamente me encontraba cada vez mejor, atendía a mis necesidades, empecé a comprender que era importante pues, retomar actividades que me gustaban hacer mi deporte, hablar con amigos. Todo hasta este momento lo había dejado en un segundo plano y mi foco estaba muy orientado a mi familiar. En esta fase recuerdo que empecé a mirarme a mí mismo, y la gran sorpresa pues, fue no solamente lo muy bien que llegué a encontrarme, sino que además, curiosamente, la mejor aportación que yo podía hacer en el proceso en el que se encontraba mi familiar era eso, cuidarme. Él tomar conciencia de que tenía autonomía para dirigir su parte del proceso le ayudó mucho, y desde luego a mí me despejó de un peso importantísimo. En esta tercera fase, lo que le sucede al familiar es que empieza a volver a sentirse vivo o viva, por así decirlo. Considero importante empezar a mirar a uno mismo, a una misma, y reconectar con aquello que
me hace sentir vivo, me hace sentir bien. Conectar con aquello que quizá en el pasado me llenaba y con lo que en el presente me hace sentir vivo. Ya la lucha o el foco, digamos, puesto en la enfermedad y en mi enfermo y en la persona que acompaño no está tan enfocado en eso, sino que es como que el plano se abre y hay más cosas en mi vida. Y esas cosas son en las que tengo que poner el foco. En ese caso, aparte de poder hacer una lista o elaborar un listado de aspectos de mi vida que quiero recuperar o de actividades que me llenan, también creo que es importante pues el trabajar los límites, empezar a atreverse a poner ciertos límites a mi pareja, a mi padre, a mi hermano, a quien sea, para poder vivir con libertad aquello que me llena. Algo que está también experimentando el enfermo en esta fase es la libertad, y el familiar no se queda atrás. Para empezar a trabajar y a vivir esa libertad hay que empezar también a saber establecer ciertos límites, ¿no? Y también hacerlos, como dije en la anterior fase, con afecto, sin que eso suponga una retirada del mismo, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar tanto en terapias como en talleres, cómo poner límites de manera eficaz y poder entrenarlos, aunque sea también en vivo, y no sentirnos mal por poder hacerlos, ¿no? Quizá podemos pensar como familiares que si establecemos límites lo que estamos es haciendo un mal o estamos añadiendo un estrés que pueda en última instancia poder provocar una recaída, y no es así. Es necesario poder hacerlo y es necesario entrenarse en ello. Por eso creo que es el punto importante para trabajar en esta fase, aparte de reconectar y, como digo, sentirse vivo con uno mismo.